Quítate de mi camino, sucio limpiador. Una voz fuerte rugió en la silenciosa mañana. Un BMW blanco y reluciente corría directo hacia la puerta de la empresa. El conductor había visto el gran charco cerca de la acera y se dirigía directamente hacia él. Los BMW se estrellaron contra el charco con fuerza. Agua sucia y fangosa se elevó por los aires como una explosión. Cayó sobre Victoria, una joven negra con uniforme de limpieza que la cubría por completo. El agua repugnante empapó su ropa, le salpicó la cara y goteó de su cabello y gruesas gotas marrones. Su pequeña bolsa de almuerzo se arruinó y sus productos de limpieza volaron por todas partes. Solo intentaba llegar a su trabajo de limpieza. Pero la mujer que conducía el coche, Madison Blake, una mujer blanca y adinerada, tenía otros planes. Madison sonrió con malicia. Esta era su oportunidad de poner a alguien en su lugar. Madison frenó a fondo y bajó la ventanilla oscura. Se podía ver su maquillaje perfecto y sus costosas gafas de sol. Su lápiz labial rojo brillante brillaba mientras reía a carcajadas. «Quizás ahora aprendas a quitarte de en medio», gritó con una alegría desagradable. «Esto es lo que pasa cuando la gente como tú no sabe dónde pertenece». Victoria se quedó allí de pie, cubierta de barro y agua sucia. El agua le goteaba de la barbilla al suelo. Su uniforme mojado se le pegaba al cuerpo, haciéndola sentir avergonzada y pequeña. Pero sus ojos permanecieron serenos aunque se podía ver la ira creciendo en ellos. Madison no había terminado su actuación. «Bienvenida a Sterling Tech, señora de la limpieza», gritó antes de acelerar el motor y dirigirse a toda velocidad hacia su lugar de estacionamiento ejecutivo. Victoria no se movió. No habló. Simplemente se quedó allí, memorizando cada palabra, cada risa, cada cruel detalle de lo que acababa de suceder. Otros empleados que llegaban al trabajo la observaban en un silencio incómodo. Algunos apartaban la mirada, avergonzados. Otros sonreían con suficiencia y susurraban entre sí. Pero Madison Blake no tenía ni idea de lo que acababa de hacer. La mujer allí de pie, cubierta de barro y humillación, no era una simple limpiadora. Era Victoria Sterling, la multimillonaria fundadora y directora ejecutiva de Sterling Tech. El edificio en el que trabajaba Madison, el salario que cobraba, el lugar de estacionamiento ejecutivo que reclamaba, todo pertenecía a la mujer que acababa de destruir. Victoria recogió su bolso embarrado y siguió caminando hacia la entrada. Sus zapatos crujían a cada paso, dejando huellas sucias en la acera impecable. Estaba a punto de comenzar el día más revelador de su vida. Y Madison Blake estaba a punto de aprender que hay personas con las que nunca debes cruzarte. El barro aún goteaba de su uniforme cuando cruzó las puertas de la empresa. Y Madison Blake no tenía ni la menor idea de que acababa de declarar la guerra. Sobre la mujer más poderosa de Texas. A medida que profundizamos en la historia, si te opones a los prejuicios y apoyas la justicia, suscríbete, escribe justicia y cuéntanos desde donde la ves en los comentarios. La mujer que estaba allí cubierta de barro, intentando limpiarse el agua sucia de la cara, era Victoria Sterling. A sus 35 años, era una de las mujeres más poderosas de Estados Unidos, aunque nunca lo dirías viéndola ahora. Victoria había construido Sterling Tech desde la nada. Hace 20 años, era madre soltera y trabajaba en 3 empleos solo para mantener la luz. Limpiaba oficinas por la noche, introducía datos durante el día y programaba sitios web los fines de semana, todo mientras criaba sola a su hija. Pero Victoria tenía el don de ver el futuro antes que nadie. En 2005, cuando todos pensaban que las redes sociales eran solo una moda, Victoria ya estaba desarrollando los algoritmos que impulsarían la próxima generación de plataformas tecnológicas. Fundó Sterling Tech en su pequeño apartamento con una laptop prestada y $1,500 en su cuenta corriente. El primer año, ganó lo justo para comprar comestibles. El segundo año, contrató a su primer empleado. Para el quinto año, su patrimonio era de $10 millones. Para el 10º año, era de 100 millones. Y ahora,
A los 35 años, Victoria Sterling valía más de $3.000 millones. Sterling Tech no era una empresa más. Era la columna vertebral de Internet. Empleaba a más de 15.000 personas en 12 países, y su sede en Austin era considerada uno de los lugares de trabajo más innovadores del mundo. Pero el éxito había creado un problema que Victoria nunca esperó. Cuanto más ascendía, más se alejaba de las personas que realmente hacían funcionar su empresa. Había empezado a oír rumores sobre el maltrato a empleados de nivel inferior, sobre ejecutivos que se creían intocables, sobre una cultura que se estaba pudriendo desde dentro. Victoria había construido su empresa sobre el principio de que todas las personas importaban, independientemente de su puesto. La idea de que algunos de sus empleados pudieran estar abusando de otros le revolvía el estómago. No había estado presente en su empresa durante 3 años, ya que estaba fuera del país tomando cursos profesionales. Ahora había regresado, pero nadie lo sabía, así que tomó una decisión que habría impactado a su junta directiva. Iba a trabajar de incógnito como limpiadora. Durante las últimas 3 semanas, Victoria Sterling, multimillonaria directora ejecutiva, se había presentado a trabajar como Vicky, una mujer discreta que limpiaba pisos y vaciaba cubos de basura. Se aseguraba de que su disfraz estuviera colocado de forma que cualquiera la reconociera, lo cual funcionó a la perfección. Solo una persona sabía la verdad: Marcus Thompson, su jefe de seguridad, quien ayudaba a coordinar la investigación secreta. Madison Blake representaba todo lo que Victoria despreciaba de la cultura corporativa. A sus 38 años, Madison era la vicepresidenta de marketing de Sterling Tech y se comportaba como si fuera la dueña del lugar. Madison había crecido en Highland Park, uno de los barrios más ricos de Dallas. Su padre era juez federal. Su madre formaba parte de las juntas directivas de 3 importantes organizaciones benéficas. Y Madison nunca, ni una sola vez en su vida, había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Cuando Madison se unió a Sterling Tech hace 3 años, se dedicó de inmediato a crear su propio pequeño reino. Se rodeó de personas que no la desafiarían, y las promovió. Quien elogiaba sus ideas y le hacía la vida imposible a cualquiera que se atreviera a cuestionar sus métodos. Madison creía que el mundo se dividía en 2 tipos de personas: las que importaban y las que servían a las personas que importaban. En su mente, el personal de limpieza, los guardias de seguridad y los asistentes administrativos pertenecían firmemente a la segunda categoría. Madison conducía un BMW de $7.000 que había alquilado con su tarjeta de crédito corporativa. Vivía en un rascacielos en el centro de Austin que costaba más al mes de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Vestía ropa de diseñador, llevaba miles de bolsos y nunca dejaba que nadie olvidara que era importante. De pie cerca, observando con creciente horror el incidente del barro, estaba Angela Rodríguez. A sus 29 años, Angela era una de las mentes más brillantes del departamento de análisis de Sterling Tech. Había crecido en San Antonio, hija de padres que emigraron de México con solo esperanza y determinación. Su padre trabajaba en la construcción, su madre limpiaba casas y lo habían sacrificado todo para asegurarse de que su hija pudiera ir a la universidad. Angela había visto a Madison Blake ascender en la empresa con creciente preocupación. Había visto cómo Madison trataba a las personas que consideraba inferiores, y eso le revolvió el estómago a Angela. Crecer, viendo a sus padres trabajar en múltiples empleos para sobrevivir, le había enseñado a Angela que todo trabajo tenía dignidad, que toda persona merecía respeto y que tu posición en la jerarquía de una empresa no decía nada sobre tu valor como ser humano. Había algo diferente en Vicky, aunque Angela no podía identificar qué era. La mujer se comportaba con una confianza serena, inusual para alguien en su posición. Angela había empezado a preguntarse si había algo más en la historia de Vicky que met the eye. Luego estaba Robert Chen, el aliado más cercano de Madison y su mayor facilitador. A sus 52 años, Robert era el vicepresidente ejecutivo de Sterling Tech y representaba todo lo malo de la gerencia media.
Robert había visto el incidente de Madison con la salpicadura de barro desde su coche y se había reído a carcajadas. En su mente, era exactamente el tipo de cosas que mantenían a la gente en su lugar. Pero la persona más importante en toda esta historia, además de la propia Victoria, era Marcus Thompson. A sus 35 años, Marcus era el director de seguridad de Sterling Tech y era uno de los pocas personas en el edificio entendían realmente lo que se suponía que representaba la empresa. Marcus también era una de las pocas personas que conocía a Victoria lo suficiente como para reconocerla, incluso disfrazada. Cuando ella le había hablado 3 semanas antes con su plan de infiltrarse, Marcus se había mostrado escéptico. Le había advertido que lo que descubriera podría ser peor de lo que esperaba, pero también había accedido a ayudarla porque había visto lo suficiente como para saber que había graves problemas en la cultura empresarial que debían abordarse. Durante 3 semanas, Marcus había visto a Victoria soportar un trato que lo habría hecho renunciar al instante. La había visto limpiar desastres que otros habían empeorado deliberadamente. La había visto ser ignorada, despedida y tratada como si fuera invisible, pero nada lo había preparado para el incidente de esa mañana. Cuando vio a Madison Black salpicar barro deliberadamente a su jefe. 20 minutos después, Victoria empujaba un carrito de limpieza por el pasillo ejecutivo cuando oyó la voz de Madison resonando desde la sala de conferencias principal. Lo que oyó a continuación le heló la sangre. Victoria se dio cuenta de que su investigación encubierta había revelado algo mucho más. Peor de lo que esperaba. No se trataba solo de unos pocos malos ejecutivos. Se trataba de un fallo fundamental de liderazgo. Había estado tan centrada en la innovación y el crecimiento que había perdido de vista la cultura que estaba creando. Había delegado demasiada autoridad a personas que no compartían sus valores y había creado sistemas que permitían que la crueldad floreciera sin control. Durante las siguientes horas, Madison Black inició lo que solo podría describirse como una campaña sistemática de acoso diseñada para quebrantar por completo el espíritu de Victoria. Y Victoria, manteniendo su fachada de Vicky, se vio obligada a soportar cada momento humillante mientras documentaba el abuso que ocurría bajo su propio techo. Empezó pequeño, como siempre ocurre con el acoso laboral. Madison pasaba junto al carrito de limpieza de Victoria y tiraba deliberadamente los suministros cuidadosamente organizados. Luego se quedaba allí de brazos cruzados, esperando. «Limpia esto», ordenaba Madison, en voz lo suficientemente alta como para que los empleados cercanos la oyeran. «Y esta vez, intenta hacerlo bien». Victoria recogía en silencio las botellas y los trapos esparcidos, mordiéndose la lengua mientras Madison observaba con evidente satisfacción. Pero Madison no se conformaba con pequeñas victorias. Necesitaba un público para su crueldad, y estaba a punto de conseguirlo. Alrededor de las 10:30 de esa mañana, Madison acorraló a Victoria en el pasillo principal, justo afuera del departamento de marketing, donde una docena de empleados podían presenciar lo que estaba a punto de suceder. «Disculpe», dijo Madison, con la voz llena de falsa cortesía. «Creo que se le pasó un punto». Victoria miró el piso que acababa de fregar, que estaba impecable. «Lo siento, señora». «¿Dónde exactamente?» Madison señaló una sección de baldosas completamente limpia. «Justo ahí. Está sucia. Limpiéla de nuevo». Victoria sabía que era una prueba, una humillación deliberada diseñada para establecer su dominio. También sabía que cada persona que observaba esta interacción estaba aprendiendo algo sobre el comportamiento aceptable en Sterling Tech. Así que se puso de rodillas y comenzó a limpiar el piso ya impecable. Pero Madison no había terminado. Mientras Victoria fregaba, Madison continuó con su ataque verbal. «Ya sabe, hay gente que simplemente no tiene lo que se necesita para trabajar en una empresa como esta», anunció a la creciente multitud de curiosos. «Creen que basta con presentarse, pero no entienden que aquí la excelencia importa». Victoria apretó la mandíbula, pero siguió fregando. A su alrededor, oía susurros y risas nerviosas de los empleados que observaban. Algunos parecían incómodos, pero nadie dijo nada.
Miren esto, continuó Madison, señalando a Victoria como si fuera un objeto en lugar de una persona. Precisamente por eso tenemos que reconsiderar nuestras decisiones de personal. Cuando la gente no se enorgullece de su trabajo, cuando no respeta a la empresa en la que trabaja, afecta a todos. Robert Chen salió de su oficina, atraído por el alboroto, y comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo. En lugar de desanimar a Madison, decidió unirse. Tienes toda la razón, Madison, dijo Robert, y su voz se oyó por todo el pasillo. Los estándares importan. Cuando dejamos pasar las cosas, la gente empieza a pensar que la mediocridad es aceptable. Victoria terminó de limpiar el suelo impecable y se levantó, con las rodillas doloridas por el fregado innecesario. La miró directamente a los ojos. Por un instante, Madison pareció flaquear ante la intensidad de esa mirada. Pero entonces, la crueldad de Madison volvió a la carga con más fuerza que antes. No me mires así, espetó Madison. Deberías agradecerme por ayudarte a mejorar la calidad de tu trabajo. Y fue entonces cuando Victoria se dio cuenta de que Madison no era solo una acosadora en el trabajo. Era alguien que disfrutaba genuinamente infligiendo dolor a quienes consideraba indefensos. No se trataba de establecer una jerarquía en el trabajo ni de mantener los estándares. Se trataba de una falta fundamental de empatía humana. Durante la siguiente hora, Madison involucró a otros ejecutivos en su campaña de acoso. Le dijo a Victoria que limpiara el mismo baño 3 veces, alegando que no estaba a la altura. Mandó reorganizar sus armarios de suministros, que ya estaban perfectamente organizados. Criticó cada tarea que Victoria completaba y se aseguró de criticarla lo suficientemente alto como para que los demás la oyeran. Pero lo peor no fueron las tareas imposibles ni la humillación pública. Lo peor fue ver a otros participar o guardar silencio. Victoria presenciaba la erosión sistemática de la cultura empresarial que había dedicado 20 años a construir. Kevin Walsh, de ventas, empezó a dejar desorden deliberadamente en zonas que sabía que Victoria tendría que limpiar. Sarah Michei, de recursos humanos, empezó a hablar de Victoria como si no estuviera presente. Comentaba sus problemas de rendimiento con otros gerentes mientras Victoria estaba junto a ellos. Incluso los empleados que parecían incómodos con el acoso no alzaban la voz. Demasiado temerosos de perder sus trabajos como para arriesgarse a desafiar a los ejecutivos. Victoria lo documentó todo. Memorizó nombres, anotó incidentes específicos y empezó a construir una imagen completa de hasta qué punto se había extendido la cultura tóxica. Pero con cada humillación, cada comentario cruel, cada momento de crueldad deliberada, su ira crecía. Esta era su empresa. Estos eran sus empleados, y gente como Madison Blake la había convertido en algo horrible y cruel. Al mediodía, la noticia de los sucesos de la mañana se había extendido por todo el edificio. Stratt y Victoria se dieron cuenta de que la campaña de acoso de Madison se estaba convirtiendo en una forma de entretenimiento para algunos empleados. La gente ya venía a ver cuando Madison empezó a reprender a la señora de la limpieza, como si fuera un espectáculo. Fue entonces cuando Victoria supo que necesitaba ver hasta qué punto había llegado la corrupción en las altas esferas de su empresa. La presentación trimestral de la junta directiva estaba programada para las 2 de la tarde, y Victoria sabía que Madison sería la que presentaría. Como fundadora y directora ejecutiva de la empresa, Victoria normalmente habría dirigido esta reunión, pero hoy la viviría desde una perspectiva completamente diferente. Victoria llegó a la sala de juntas 30 minutos antes para preparar café y agua para los ejecutivos. Era surrealista preparar refrigerios para una reunión sobre su propia empresa con uniforme de limpieza y siendo tratada como si fuera invisible. Los miembros de la junta directiva comenzaron a entrar exactamente a las 2. Eran algunos de los líderes empresariales más poderosos de Texas. Personas que controlaban miles de millones de dólares en capital de inversión e influían en la dirección de docenas de grandes empresas. Victoria había trabajado con estas personas durante años, había negociado acuerdos por cientos de millones de dólares con ellos, se había ganado su respeto como igual.
Ahora estaba de pie en un rincón de la sala con una cafetera en la mano, y ninguno de ellos la miró siquiera. Madison entró en la sala como si fuera suya, con los materiales de su presentación perfectamente organizados, irradiando confianza a cada paso. Era evidente que se había estado preparando para este momento. Y Victoria se dio cuenta de que el acoso de esa mañana no había sido una crueldad indiscriminada. Había sido una demostración calculada, diseñada para respaldar los argumentos que Madison estaba a punto de presentar. Victoria se movía en silencio por la sala, rellenando tazas de café e intentando hacerse invisible mientras se esforzaba por escuchar cada palabra. Como saben, Sterling Tech siempre se ha enorgullecido de ser una empresa que apoya a sus empleados, continuó Madison. Pero creo que debemos preguntarnos si esa filosofía realmente está perjudicando nuestra competitividad en el mercado actual. Victoria apretó la cafetera con fuerza. Madison estaba a punto de usar los valores sobre los que Victoria había construido la empresa como argumento para destruirla. Esta mañana, tuve un ejemplo perfecto de lo que hablo, dijo Madison, pasando a su primera diapositiva. Un miembro de nuestro personal de limpieza mostró una total falta de respeto por la propiedad de la empresa y la jerarquía laboral. Cuando intenté abordar la situación profesionalmente, este empleado se puso a la defensiva y discutió. Victoria casi rió ante la audacia de la mentira de Madison. La falta de respeto había sido Victoria caminando al trabajo. El profesionalismo con el que se dirigía la había salpicado deliberadamente con barro, y Victoria nunca había dicho una sola palabra discutidora, pero los miembros de la junta asentían pensativamente, aceptando la versión de Madison sin cuestionarla. Este incidente me hizo darme cuenta de que tenemos un problema fundamental con la rendición de cuentas entre nuestro personal de apoyo. Madison continuó. Estos empleados se han vuelto demasiado cómodos, demasiado arrogantes. No entienden que esto es un negocio, no una organización benéfica. Robert Chen se inclinó hacia adelante, interpretando su papel a la perfección. Madison, ¿qué cambios específicos propones? Madison sonrió, pasando a la siguiente diapositiva. Recomiendo que externalicemos todos los puestos de limpieza, mantenimiento y servicio de alimentos a contratistas externos. Esto nos ahorraría inmediatamente $2,3 millones anuales, pero lo más importante, restablecería una jerarquía laboral adecuada. Victoria sintió náuseas. Las cifras de la diapositiva de Madison eran completamente inventadas. Sabía, porque entendía bien las finanzas de la empresa, que el ahorro real sería mínimo y los costos ocultos enormes. Pero Madison presentaba la ficción como si fuera real y nadie cuestionaba sus datos. La doctora Patricia Williams, una de las miembros más veteranas de la junta, levantó la mano. Madison, ¿cuántos empleados se verían afectados por este cambio? 37 puestos a tiempo completo, respondió Madison sin dudarlo. Pero estos son puestos fácilmente reemplazables. El contratista que estamos considerando puede tener nuevo personal en una semana. Victoria estaba de pie justo detrás de la doctora Williams, rellenando su taza de café, cuando oyó a la miembro de la junta murmurar en voz baja. 37 familias justo antes de las fiestas. Parece duro. Pero Madison había anticipado esta objeción. Patricia, entiendo tu preocupación, pero debemos recordar que los negocios se basan en tomar decisiones difíciles. Estos empleados han tenido amplias oportunidades para demostrar su valor a la empresa. El hecho de que no lo hayan hecho sugiere que quizás no sean los adecuados para la cultura de excelencia de Sterling Tech. Victoria se dio cuenta de que Madison había construido una trampa lógica perfecta. Había creado una narrativa donde despedir a empleados trabajadores se convertía en una cuestión de mantener los estándares, donde la crueldad se convertía en profesionalismo, donde destruir vidas se convertía en una estrategia empresarial sólida. Y estaba funcionando. Victoria pudo ver a los miembros de la junta asentir, aceptando la lógica retorcida de Madison porque se presentaba con confianza y envuelta en una jerga empresarial que la hacía parecer razonable.
Fue entonces cuando la voz de Ángela Rodríguez resonó en la sala como un cuchillo. «Disculpe», dijo Ángela desde su asiento en la mesa del personal subalterno. «Tengo algunas preocupaciones sobre los datos que se están presentando». La sala quedó en silencio sepulcral. Se suponía que los analistas junior debían observar las reuniones de la Junta, no participar en ellas. Ángela estaba violando el protocolo, y todos lo sabían. La expresión de Madison se tornó peligrosa. «Ángela, este no es el foro apropiado para tu opinión». Pero Ángela claramente había decidido que algunas cosas eran más importantes que el protocolo. «Con todo respeto, Madison, le estás pidiendo a la Junta que tome una decisión basándose en información incompleta. He analizado los costos reales de externalizar estos servicios, y las cifras no respaldan tus conclusiones». Victoria contuvo la respiración. Esta joven estaba arriesgando su carrera para desafiar las mentiras de Madison. Y Victoria nunca había estado más orgullosa de un empleado. La voz de Madison se volvió gélida. «Ángela, te estás extralimitando de forma muy grave. Voy a darte una oportunidad para que te sientes y guardes silencio». Pero Ángela no se echó atrás. «El contratista que propones tiene una tasa de rotación anual del 340%. Los costos ocultos de la capacitación constante, la reducción de la calidad del servicio y los riesgos de seguridad hacen que esta propuesta sea más cara que nuestro modelo actual de personal. Además, están hablando de despedir a 37 familias 3 semanas antes de Navidad». La sala estalló en murmullos mientras los miembros de la Junta procesaban esta información. Victoria quiso vitorear, pero se obligó a permanecer invisible en la esquina. Madison se puso de pie, olvidando su presentación por un momento. «Ángela, claramente no estás preparada para este nivel de responsabilidad profesional. Creo que debemos debatir seriamente si perteneces a esta sala». La amenaza era clara y pública. Victoria observó cómo otros empleados subalternos se removían incómodos, comprendiendo que la carrera de Ángela estaba siendo destruida en tiempo real por el delito de decir la verdad. Pero entonces ocurrió algo hermoso. La doctora Patricia Williams se aclaró la garganta y habló. «De hecho, me gustaría saber más sobre el análisis de Ángela», dijo con firmeza. «Si hay alguna preocupación sobre las proyecciones financieras, deberíamos abordarla antes de tomar cualquier decisión». Madison palideció. Había esperado que la Junta se pusiera automáticamente del lado de la dirección ejecutiva, pero la doctora Williams era una de las voces más respetadas de la sala. «Patricia, con el debido respeto, no podemos dejar que el personal subalterno dicte la política de la Junta», dijo Robert rápidamente. «Nadie está dictando nada», respondió la doctora Williams. «Pero tampoco podemos tomar decisiones informadas basándonos en información incompleta. Ángela, ¿tiene documentación que respalde sus preocupaciones?». Ángela sacó una tableta y comenzó a presentar datos que Victoria sabía que eran absolutamente precisos. Mientras la joven hablaba, Victoria sintió una oleada de orgullo que casi le hizo llorar. Esto es lo que se suponía que era Sterling Tech. Gente defendiendo lo correcto, incluso cuando era difícil. Pero Madison no había terminado. Mientras Ángela presentaba su contraanálisis, Madison comenzó una campaña de intimidación sutil diseñada para socavar su credibilidad. Puso los ojos en blanco, le susurró a Robert y emitió pequeños sonidos de desdén que fueron claramente audibles para todos en la sala. Cuando Ángela terminó su presentación, Madison pasó inmediatamente al ataque. «Bueno, eso fue sin duda exhaustivo», dijo Madison, dejando claro con su tono que exhaustivo no era un cumplido. «Pero creo que nos estamos perdiendo la perspectiva general. El análisis de Ángela se centra por completo en los costos a corto plazo e ignora por completo los beneficios a largo plazo de establecer estándares laborales adecuados». Madison volvió a su presentación original, pero ahora Victoria podía verlo con nuevos ojos. Cada diapositiva estaba diseñada para deshumanizar a los empleados a los que se dirigía, para que despedirlos pareciera no solo razonable, sino necesario.
El incidente que presencié esta mañana fue solo un ejemplo de un problema mayor, continuó Madison. Cuando los empleados no respetan la jerarquía de la empresa, cuando creen que pueden desafiar las decisiones de la gerencia, cuando creen que sus trabajos están garantizados independientemente de su desempeño, es cuando se produce el tipo de comportamiento arrogante que perjudica nuestros resultados. Victoria se dio cuenta de que Madison estaba usando la valentía de Angela como prueba de su argumento original. La disposición de la joven a defender a sus compañeros se estaba tergiversando para demostrar que los empleados necesitaban un control más estricto. No solo propongo una medida de reducción de costos, concluyó Madison. Propongo un reajuste cultural que garantice que Sterling Tech siga siendo competitiva en un mercado cada vez más desafiante. El debate posterior en la junta directiva fue doloroso. La mayoría de los miembros parecían genuinamente divididos entre los argumentos financieros y los costos humanos, pero Madison había enmarcado el debate de una manera que hacía que la crueldad pareciera un buen negocio. Victoria permaneció en un rincón, invisible para quienes decidían el destino de 37 familias, y escuchó cómo su propia empresa era desmantelada por alguien que había pervertido por completo todo lo que ella había intentado construir. Pero lo peor estaba por venir. Al llegar el final de la reunión, Madison lanzó un último argumento que golpeó a Victoria como un golpe físico. Quiero dejarles con una última reflexión, dijo Madison, con la voz adquiriendo el tono de alguien que expresa una profunda sabiduría. Sterling Tech siempre se ha enorgullecido de ser diferente, de tratar a los empleados mejor que otras empresas, pero tal vez sea hora de preguntarse si ese enfoque realmente está ayudando a alguien. Madison señaló hacia el rincón donde Victoria estaba de pie con la cafetera. Al terminar la reunión y al salir los miembros de la junta, Victoria se dio cuenta de que su investigación encubierta había revelado algo mucho peor que el simple acoso laboral. Madison Blake no era solo una acosadora. Era una depredadora que se alimentaba del poder y usaba los sistemas corporativos para justificar la crueldad. Pero Madison había cometido un error crucial. Había asumido que la silenciosa mujer de la limpieza de la esquina era impotente, que su humillación pasaría desapercibida e impune. No tenía ni idea de que cada palabra que había dicho, cada comentario cruel que había hecho, cada mentira que había dicho, había sido escuchada por la única persona en el edificio con el poder de acabar con su carrera al instante. Victoria Sterling estaba harta de ser invisible. Era hora de que Madison Blake aprendiera las verdaderas consecuencias. Si hubieras estado en el lugar de Victoria, ¿qué habrías hecho? ¿Rebelarte y despedir a Madison o callarte? Cuéntanoslo en los comentarios y suscríbete para disfrutar de más historias como esta. La gota que colmó el vaso llegó a las 4:30 de esa tarde, cuando Madison Blake decidió escenificar lo que claramente creía que sería su mayor triunfo hasta la fecha. Victoria estaba limpiando el vestíbulo principal cuando Madison apareció con Robert Chen y un pequeño grupo de ejecutivos y personal subalterno. Ahí está, anunció Madison en voz alta, señalando a Victoria como si estuviera dirigiendo una función. Nuestra empleada estrella. Victoria levantó la vista de las ventanas que limpiaba, reconociendo al instante el brillo cruel en los ojos de Madison. Esta no iba a ser otra pequeña humillación. Madison tenía algo más grande planeado. He estado pensando en nuestra conversación de esta mañana, continuó Madison, su voz resonó por todo el vestíbulo y atrajo la atención de todos los presentes sobre las normas laborales y el conocimiento del lugar de trabajo. Y me di cuenta de que mi mensaje no era lo suficientemente claro. Victoria dejó sus productos de limpieza, presentiendo que lo que estuviera a punto de suceder sería la prueba definitiva de su capacidad para mantener su tapadera. «A gatas», ordenó Madison, y su voz resonó en las paredes de cristal. «Quiero que limpies bien todo el vestíbulo esta vez». Victoria miró a su alrededor. El suelo estaba impecable. Lo había arrasado hacía apenas una hora. Pero no se trataba de limpieza. Se trataba de poder, de humillación, de la necesidad de Madison de demostrar que podía doblegar a cualquiera que considerara inferior. «Señora, el suelo ya está limpio», dijo Victoria en voz baja.
Los ojos de Madison se iluminaron con una excitación depredadora. ¿Estás discutiendo conmigo? ¿De verdad estás ahí parado discutiendo con un alto ejecutivo? La multitud a su alrededor crecía. Victoria vio a empleados de varios departamentos reunidos para presenciar el espectáculo, algunos con aspecto incómodo, otros claramente entretenidos por el drama. No, señora, respondió Victoria. Solo digo que ya limpié este suelo. Bueno, digo que no está lo suficientemente limpio, replicó Madison. Y como yo soy la ejecutiva y tú eres la ayudante, mi opinión importa más que la tuya. Ahora ponte a gatas y limpialo de nuevo. Victoria sintió un estallido en el pecho. Durante 3 semanas, había soportado insultos, acoso y humillación deliberada. Había visto cómo maltrataban a sus empleados y cómo pervertían los valores de su empresa. Había escuchado mentiras sobre gente incapaz de defenderse. Y ahora Madison Blake le exigía que se arrastrara por el suelo de su propio edificio mientras docenas de sus empleados la observaban. Pero Victoria también se dio cuenta de que este momento era justo lo que había estado esperando. Madison acababa de cruzar una línea que incluso a sus partidarios les resultaría difícil de defender. Esto no era disciplina laboral. Era puro sadismo en público para la máxima humillación. Así que Victoria se puso a gatas y empezó a fregar el suelo, ya de por sí impecable. Aquí es donde perteneces, anunció Madison a la multitud con la voz llena de satisfacción. En el suelo, donde puedo verte, donde todos pueden ver lo que pasa cuando la gente no entiende su lugar en el mundo. Mientras Victoria fregaba, Madison continuó con su ataque verbal. Cada palabra cuidadosamente elegida para el máximo impacto. Verás, la gente así se cree respetada solo por existir, dijo Madison, señalando a Victoria como si fuera un objeto de museo. Creen que basta con presentarse, que el esfuerzo cuenta. Pero el mundo real no funciona así. El mundo real tiene jerarquías por algo. Victoria oía susurros entre la multitud, y por primera vez, intuyó que Madison quizás se había excedido. Incluso algunos de sus seguidores habituales parecían incómodos con ese nivel de crueldad pública. Fue entonces cuando Angela Rodríguez se abrió paso entre la multitud. «Basta», dijo Angela con la voz temblorosa de ira. «Basta. Esto está mal». Madison se volvió hacia Angela con la expresión de un gato que acaba de ver un ratón. «Disculpa», dije. «Basta», repitió Angela, con la voz cada vez más fuerte. «Esto es acoso. Esto es abuso. Y tiene que parar ya». El vestíbulo quedó en completo silencio. Todos comprendieron que Angela estaba arriesgando su carrera por segunda vez en un día. Pero esta vez, era aún más peligroso. No estaba cuestionando los datos ni el análisis de Madison. Estaba cuestionando su derecho a tratar a otro ser humano de esa manera. Madison se sonrojó de rabia. «Angela, te estás pasando de la raya. Voy a hacer que seguridad te escolte fuera de este edificio y luego me aseguraré de que nunca más vuelvas a trabajar en esta industria». Pero Angela no se echó atrás. «Bien, despídeme, pero no me quedaré aquí viendo cómo torturas a alguien solo porque puedes». Victoria sintió lágrimas en los ojos, pero no de humillación. Lloraba porque Angela Rodríguez, esa joven que apenas la conocía, estaba dispuesta a sacrificar su carrera para defender a alguien que creía impotente. «Seguridad», gritó Madison. «Necesito seguridad en el vestíbulo inmediatamente». Fue entonces cuando Victoria tomó su decisión. Ya había visto suficiente. Había aprendido todo lo que necesitaba saber sobre en qué se había convertido su empresa y sobre quiénes eran los verdaderos líderes entre sus empleados. Victoria se levantó lentamente, con las manos cubiertas de suciedad y detergente. Miró a Madison Blake directamente a los ojos y habló con una voz que resonó por todo el vestíbulo. «Eso no será necesario». Entonces Victoria sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Marcus Thompson. «Ya basta de sala de juntas. Reunión de emergencia de la junta en 10 minutos». Madison rió, un sonido áspero que resonó en las paredes de cristal. «¿En serio?».
¿Crees que puedes convocar reuniones de la junta? Eres una señora de la limpieza. Victoria no respondió. Simplemente caminó hacia el ascensor, dejando sus productos de limpieza en medio del vestíbulo. ¿A dónde crees que vas?, la llamó Madison. No te despedí. Pero Victoria ya estaba entrando en el ascensor ejecutivo, el que requería una tarjeta especial para acceder, el que solo llevaba a las plantas ejecutivas. La risa de Madison se apagó en su garganta mientras veía cerrarse las puertas del ascensor. Durante los siguientes 7 minutos, el caos reinó en el vestíbulo de Sterling Tech. Madison intentaba explicar a su público por qué una señora de la limpieza acababa de entrar en el ascensor ejecutivo. Robert Chen intentaba desesperadamente llamar a seguridad. Angela Rodríguez estaba de pie en medio de todo, con aspecto confundida pero aliviada de que el horrible espectáculo finalmente hubiera terminado. Mientras tanto, Victoria estaba en su oficina privada en el piso 42, cambiándose el uniforme de limpieza por el traje gris carbón que guardaba en su armario ejecutivo. Se miró en el espejo. Ver a Victoria Sterling por primera vez en 3 semanas en lugar de a Vicky, la señora de la limpieza. Su teléfono vibraba con mensajes de texto confusos de los miembros de la junta. Se había convocado una reunión de emergencia, pero nadie sabía por qué. Marcus Thompson se encargaba de la logística, asegurándose de que todos estuvieran en la sala de juntas en exactamente 10 minutos. Victoria respiró hondo y se preparó para recuperar su verdadera identidad. Durante 3 semanas, había sido invisible, impotente, sin voz. Ahora era el momento de recordarles a todos quién era Victoria Sterling. En el vestíbulo, Madison seguía intentando mantener el control de la situación. Se había convencido de que, pasara lo que pasara, no tenía nada que ver con la señora de la limpieza que acababa de desaparecer. Probablemente solo fuera una coincidencia que se hubiera convocado una reunión de emergencia de la junta justo después de su perfecta demostración de jerarquía en el trabajo. Bien, todos. Se acabó el espectáculo. Madison anunció a la multitud. Volvamos al trabajo. Y si alguien ve a esa señora de la limpieza, díganle que está despedida. Madison se sentía bastante orgullosa de sí misma mientras se dirigía a la sala de juntas. Había manejado la situación a la perfección, había demostrado un liderazgo claro al tratar con una empleada insubordinada y les había demostrado a todos los presentes lo que sucedía cuando las personas no sabían cuál era su lugar. Aún se sentía satisfecha cuando entró en la sala de juntas y vio a una mujer con un traje caro sentada a la cabecera de la mesa. Madison palideció por completo. Allí, ya sin uniforme de limpieza, sino con un traje que probablemente costaba más de lo que Madison había ganado en un mes, estaba la mujer a la que había estado torturando durante 3 semanas. Pero eso era imposible. Las señoras de la limpieza no se sentaban a la cabecera de las mesas de la sala de juntas. Las señoras de la limpieza no convocaban reuniones de emergencia. Las señoras de la limpieza no lo hacían. Hola, Madison, dijo Victoria con voz tranquila y profesional. Soy Victoria Sterling, fundadora y directora ejecutiva de Sterling Tech. Y estás despedida. Madison abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. No emitió ningún sonido. Su cerebro intentaba procesar información sin sentido, intentaba reconciliar a la mujer indefensa de la que había estado abusando con el multimillonario sentado frente a ella. Eso es imposible, logró susurrar Madison por fin. Siéntate, Madison, dijo Victoria, con una voz que transmitía una autoridad que Madison nunca antes le había oído. La sala de juntas se llenaba de ejecutivos y miembros de la junta confundidos, todos intentando comprender qué estaba sucediendo. Robert Chen se tambaleó en su asiento habitual, pálido al darse cuenta de la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Victoria se puso de pie, captando la atención de todos los presentes. Durante las últimas 3 semanas, comenzó, he estado trabajando de incógnito como miembro de nuestro personal de limpieza. Quería ver de primera mano cómo se tratan nuestros empleados cuando creen que nadie importante está mirando. La sala estalló en susurros y exclamaciones de asombro,
Pero Victoria siguió hablando. Lo que descubrí fue peor de lo que jamás imaginé. Presencié acoso sistemático, crueldad deliberada y una completa perversión de todo lo que se suponía que esta empresa representaba. Madison estaba hiperventilando en su silla, con expresiones de asombro, terror y confusión desesperada en su rostro. Madison Blake, dijo Victoria, volviéndose hacia ella. Has pasado 3 semanas atormentando deliberadamente a alguien que creías impotente. Me salpicaste de barro, me humillaste en público, creaste tareas imposibles diseñadas para quebrarme el ánimo. Hace apenas 20 minutos, me obligaste a arrastrarme a gatas en nuestro vestíbulo. Mientras docenas de empleados observaban, Victoria pulsó un control remoto y la pantalla de la pared cobró vida. Empezaron a reproducirse las imágenes de seguridad. Imágenes del incidente de la salpicadura de barro, el acoso en los pasillos, los comentarios crueles, y finalmente, el espectáculo degradante en el vestíbulo. Pero peor que tu trato hacia mí, continuó Victoria, fue tu plan de despedir a 37 familias trabajadoras solo para aumentar tus márgenes de ganancia. Le mentiste a esta junta sobre los beneficios financieros. Manipulaste datos para respaldar tus conclusiones e intentaste destruir la carrera de Angela Rodríguez simplemente porque tuvo el coraje de decir la verdad. Las imágenes de seguridad fueron condenatorias. Cada palabra cruel, cada humillación deliberada, cada momento de crueldad calculada fue capturado en alta definición. Pero lo que lo hizo aún peor fue el audio. Escuchar la voz de Madison mientras explicaba a otros ejecutivos que estas personas necesitan entender la jerarquía y que estaba enseñando importantes lecciones sobre el respeto. Madison finalmente encontró su voz. Victoria II no tenía idea. Si hubiera sabido quién eras, dijo su voz, cortando como un cuchillo la desesperada retirada de Madison. Ese es exactamente el problema. Me trataste así porque pensaste que no podía defenderme. Pensaste que era impotente. El hecho de que trates a cualquier ser humano como me trataste a mí me dice todo lo que necesito saber sobre ti. Madison lo intentó de nuevo. Solo intentaba mantener los estándares laborales. Tú intentabas alimentar tu ego aplastando a alguien que creías inferior, respondió Victoria. Y lo trágico es que te convenciste de que la crueldad era liderazgo, que la humillación era gestión, que quebrantar el ánimo de la gente era buen negocio. Victoria se giró para dirigirse a toda la sala. Esta empresa se basó en el principio de que cada persona importa sin importar su puesto, que el talento y el carácter son más importantes que los antecedentes o las conexiones, que el éxito debe impulsar a todos, no solo a los que están en la cima. La sala quedó en silencio sepulcral, salvo por el sonido de la respiración agitada de Madison. Madison Blake, tu empleo en Sterling Tech queda despedido de inmediato. Seguridad te escoltará fuera del edificio y nuestro departamento legal se pondrá en contacto contigo para hablar sobre la demanda por acoso que seguramente seguirá. Madison hizo un último intento desesperado por salvarse. No puedes hacer esto. Tengo un contrato. Te demandaré. ¿Te? ¿Qué? Preguntó Victoria con una voz peligrosamente baja. Intentarás explicarle a un juez por qué consideraste aceptable torturar a una empleada durante 3 semanas. Argumentarás que obligar a alguien a arrastrarse por el suelo era una gestión laboral adecuada. Marcus Thompson apareció junto a Madison junto con otros 2 agentes de seguridad. Señora, necesitamos que nos acompañe, dijo Marcus con voz profesional pero firme. Mientras Madison era escoltada fuera de la sala, todavía parloteando sobre contratos y demandas, Victoria centró su atención en Robert Chen. Robert, tu comportamiento durante las últimas 3 semanas ha sido igual de decepcionante. Permitiste la crueldad de Madison, participaste en su campaña de acoso y no demostraste liderazgo cuando más importaba. Tú también estás despedida. Robert lloró al instante, viendo su carrera pasar ante sus ojos. Pero Victoria no había terminado. Tenía un asunto importante que atender. Angela Rodríguez, gritó Victoria, y Angela dio un paso al frente desde donde había estado cerca del fondo de la sala,
todavía intentando procesar todo lo que acababa de suceder. Ángela, demostraste más coraje e integridad en las últimas horas que la mayoría de la gente en toda su carrera. Arriesgaste tu trabajo 2 veces hoy para defender a personas indefensas. Desafiaste las mentiras con la verdad y te enfrentaste a los acosadores incluso cuando habría sido más fácil guardar silencio. Los ojos de Ángela se llenaron de lágrimas mientras Victoria continuaba. Con efecto inmediato, asciendes a vicepresidenta senior de Cultura Laboral y Defensa de los Empleados. Tu primera tarea será trabajar conmigo para implementar nuevas políticas que garanticen que algo así nunca vuelva a ocurrir en Sterling Tech. La sala estalló en aplausos, y Ángela parecía a punto de desmayarse de la sorpresa y el alivio. Victoria dedicó los siguientes minutos a delinear cambios inmediatos en la política de la empresa, capacitación obligatoria en sensibilidad para todos los ejecutivos, un sistema anónimo de denuncia de acoso laboral, auditorías culturales periódicas para garantizar que los valores de la empresa se vivieran, no solo se publicaran en las paredes. Pero lo más importante, Victoria anunció que dedicaría un día al mes a trabajar junto a los empleados de todos los niveles de la empresa, asegurándose de no perder nunca el contacto con las personas que hicieron posible el éxito de Sterling Tech. Al terminar la reunión y al comenzar a salir, Victoria hizo un último anuncio. «Quiero que todos entiendan algo», dijo, con la voz cargada de sabiduría adquirida con esfuerzo. «El liderazgo no se trata de tener poder sobre la gente. Se trata de usar el poder que se tenga para impulsar a la gente, crear oportunidades y asegurarse de que todos en esta organización se sientan valorados y respetados». Victoria hizo una pausa, pensando en las últimas 3 semanas y en todo lo que había aprendido. Madison Blake creía que me estaba enseñando sobre mi lugar en el mundo, pero la verdad es que me enseñó algo mucho más importante. Me enseñó que la cultura de nuestra empresa es tan fuerte como nuestro compromiso de proteger a las personas más vulnerables de nuestra organización. 6 meses después, Sterling Tech era un lugar muy diferente. La cultura tóxica que había estado creciendo como un cáncer en la organización había sido identificados y destituidos sistemáticamente. Los índices de satisfacción de los empleados habían alcanzado máximos históricos. La productividad había aumentado, la rotación había disminuido y la empresa se había convertido en un modelo de cómo las empresas exitosas podían tratar a sus empleados con dignidad y respeto. Madison Blake, de hecho, había presentado una demanda alegando despido injustificado. Duró exactamente 3 semanas antes de que sus abogados le aconsejaran que la retirara y desapareciera discretamente. Las grabaciones de seguridad de su comportamiento eran tan condenatorias que ningún jurado la habría respaldado. Ángela Rodríguez prosperó en su nuevo puesto, implementando programas que transformaron Sterling Tech en una de las empresas más propensas a los empleados de Estados Unidos. Nunca olvidó la lección que había aprendido sobre la valentía necesaria para defender lo correcto, incluso cuando es difícil. Y Victoria Sterling, cada mes cumplía su promesa de trabajar junto a los empleados de todos los niveles de la empresa. A veces trabajaba en atención al cliente, a veces en contabilidad, a veces en mantenimiento. Pero una vez al mes se la podía encontrar en el departamento de limpieza, trabajando junto a las 37 familias que Madison Blake había intentado destruir. Porque Victoria Sterling había aprendido algo que Madison Blake nunca entendió. El verdadero liderazgo no se trata de estar por encima de los demás. Se trata de apoyarlos y asegurar que todos tengan la dignidad y el respeto que merecen simplemente por ser humanos. La mujer que se consideraba humillante, una limpiadora impotente, en realidad le había dado a Victoria Sterling el mejor regalo de su carrera, el recordatorio de quién era realmente y lo que su empresa debía representar. Y esa es una lección que transformó no solo a Sterling Tech, sino a todos los que trabajaban allí para mejor. Si te gustó la historia, dale a me gusta, suscríbete y compártela con otros para que también aprendan. Nos vemos en la próxima.